La religión de la antigua Roma es un fascinante mosaico de creencias, prácticas y rituales que evolucionaron a lo largo de siglos. Desde los primeros tiempos, los romanos honraron a una amplia variedad de dioses y espíritus a los que atribuían poderes sobre diversos aspectos de la vida cotidiana. Al principio, sus deidades eran figuras sencillas, ligadas a la tierra, el hogar y la familia, y sus cultos consistían en rituales y ceremonias sin las narrativas complejas de aventuras mitológicas que caracterizaban, por ejemplo, a la religión griega. Sin embargo, con el tiempo, y gracias a su contacto con otras culturas, especialmente la griega, los romanos fueron adaptando estos mitos y fusionándolos con su propio sistema religioso. Esto dio lugar a una rica tradición mitológica y a una religión de Estado en la que los dioses, el gobierno y la vida cotidiana de los ciudadanos estaban estrechamente entrelazados. A través de esta evolución, la religión romana no solo moldeó su sociedad y valores, sino que también dejó una profunda huella en la historia espiritual de Europa y el mundo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre la mitología romana. Las creencias religiosas más antiguas de los romanos se basaban en rituales primitivos y en la veneración de dioses o espíritus conocidos como dii indigetes, es decir, los dioses indígenas. A diferencia de la rica mitología griega llena de aventuras y relatos complejos, estos primeros dioses romanos se enfocaban en aspectos funcionales y cotidianos de la vida de las personas, ayudando en sus labores y en sus comunidades. Este sistema religioso inicial era menos narrativo y más pragmático, con menos historias y mitos documentados, muchos de los cuales, si existieron, se han perdido en el tiempo. Entre estos dioses autóctonos sobresalen varias figuras relevantes. Júpiter, el dios supremo del cielo y protector de Roma, ocupa un lugar destacado. Apis, diosa de la fertilidad, tiene un origen sabino, y su función se vincula al crecimiento de los cultivos y al bienestar de las familias. Jano, dios de las puertas, los comienzos y los finales, representa una de las figuras más singulares de esta época. A él se le atribuye la creación del mes Januarius, que conocemos hoy como enero, y también dio su nombre a la colina del Janículo en Roma. Jano es el padre de Fontus, dios de las fuentes y cascadas, y del propio río Tíber, símbolo de la identidad romana. Otra deidad importante es Quirino, quien posiblemente fue un dios protector sabino de la colina del Quirinal, asociado a la guerra y vinculado de alguna forma con Marte, el dios de la guerra. Otros dioses de esta época incluyen a Dispater, el dios del inframundo, Vesta, la diosa del hogar, cuya llama debía ser siempre preservada, Ceres, protectora de las cosechas, Pomona, diosa de la fruta y los huertos. Silvano, dios de los bosques, Terminus, el guardián de los límites de las propiedades, y deidades de menor rango como Orbona, diosa de la fertilidad, Cardea, de la salud, Fauno, dios pastor y oráculo, y Summanus, el dios etrusco de las tormentas. Con el tiempo, y en particular a través del contacto con los etruscos y los griegos, los romanos comenzaron a adoptar e integrar elementos de las religiones de otras culturas, en especial de la mitología griega. Este proceso de sincretismo fue gradual y resultó en una asimilación de figuras griegas que se adaptaron al contexto romano, dando lugar a un panteón compartido. A estos nuevos dioses romanos se les llamó novencides. En este proceso de asimilación, Zeus fue adoptado como Júpiter, su padre, Cronos, pasó a ser Saturno, Hera se convirtió en Juno, Ares en Marte, Afrodita en Venus, Poseidón en Neptuno, Atenea en Minerva, Artemisa en Diana, Hefesto en Vulcano, y Hércules como el héroe Hércules. Esta convergencia con el mundo mitológico griego también impulsó la creación de una narrativa que vinculaba el origen de los romanos con figuras griegas legendarias. Un ejemplo es Eneas, protagonista de la Eneida de Virgilio. Según este relato, Eneas, quien luchó en el bando de Troya, escapó de la guerra junto a su hijo Ascanio y, tras diversas aventuras, incluyendo su romance con Dido, reina de Cartago, llegó a las costas de Italia y fundó Lavinio, una ciudad cercana a Roma. Ascanio, su hijo, fundaría después Alba Longa, cuyos descendientes eventualmente darían lugar a los míticos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. La historia de Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y el dios Marte, está llena de elementos míticos. Según la leyenda, el malvado Amulio, hermano del abuelo de los gemelos, los arrojó al río Tíber, donde fueron rescatados y amamantados por la loba Luperca.
Tras derrocar a Amulio y restaurar a su abuelo Numitor en el trono, los gemelos decidieron fundar una nueva ciudad en el 753 a.C., la futura Roma. Un conflicto surgió cuando ambos hermanos debatían quién sería el líder. Finalmente, Rómulo fue designado rey por la voluntad de los dioses y trazó el Pomerium, los límites sagrados de la ciudad. Remo, en desafío, cruzó el límite y fue asesinado por su hermano. Durante los primeros años de Roma, se intentó organizar el caos del panteón religioso. Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, emprendió esta tarea con la ayuda de la ninfa Egeria. Bajo su reinado, se establecieron importantes instituciones religiosas como el Templo de Marte, donde se guardaba el sagrado Ancile, un escudo que, según la leyenda, cayó del cielo como símbolo de protección. También fundó el Templo de las Vestales, donde se mantenía siempre encendida la llama sagrada de Vesta. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más. A medida que la civilización romana se expandía, la religión romana también se tornó más compleja y el culto a los dioses se institucionalizó, estableciendo un sistema de culto público y privado. La tríada capitolina, compuesta por Júpiter, Juno y Minerva, llegó a ser la principal en el ámbito oficial, mientras que otros cultos, como el de Marte, se popularizaron entre las clases altas. Entre los plebeyos, la tríada aventina, formada por Ceres, Liber y Libera, fue más prominente. Los sacerdotes romanos también desempeñaron un papel fundamental. El Pontifex Maximus, título que más tarde se aplicaría al Papa, era el jefe de los pontífices, quienes supervisaban la práctica religiosa. Los flamines, otros sacerdotes, se dedicaban a encender el fuego sagrado de su dios correspondiente, mientras que los augures buscaban señales divinas en las entrañas de animales y en el vuelo de los pájaros. En su expansión, los romanos adoptaron deidades extranjeras, como la diosa frigia Cibeles, la egipcia Isis y el dios persa Mitra. Este último, particularmente popular entre las legiones, era adorado en ritos mistéricos que incluían sacrificios de toros, creando una religión jerárquica y secreta que cohesionaba a soldados de diversos orígenes. Con el tiempo, cultos solares como el de Sol Invictus ganaron prominencia, especialmente bajo el emperador Aureliano. La introducción del cristianismo trajo nuevos desafíos al sistema religioso romano. Aunque inicialmente el cristianismo fue perseguido, se expandió rápidamente, ofreciendo una esperanza de vida eterna e igualdad. Este nuevo mensaje atrajo a muchos adeptos, y en el 313, el emperador Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos. En el 380, Teodosio declaró al cristianismo como religión oficial del imperio, desplazando las antiguas prácticas religiosas. La religión y el calendario romano estaban íntimamente relacionados. El calendario inicial, atribuido a Rómulo, contenía solo 10 meses, y Numa Pompilio agregó enero y febrero, alcanzando un total de 355 días. Sin embargo, este calendario requería ajustes frecuentes hasta que Julio César promulgó el calendario juliano en el año 45 a.C., con 365 días y un día adicional cada 4 años. En 1582, el Papa Gregorio XIII ajustó aún más el calendario, creando el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy. Entre las celebraciones religiosas, las Lupercales, 15 de febrero, y las Saturnales, 17 al 23 de diciembre, fueron de las más notables. Las Saturnales, una festividad en honor a Saturno, incluían banquetes, intercambio de regalos y una suspensión temporal de las jerarquías sociales, lo que inspiró posteriormente las festividades del Carnaval y la Navidad. En sus últimos años, el Imperio Romano experimentó una intensa competencia entre el mitraísmo, el cristianismo y otros cultos paganos. Finalmente, el cristianismo prevaleció, marcando un cambio cultural profundo que transformaría no solo Roma, sino también el curso de la historia occidental. En conclusión, la religión en la antigua Roma evolucionó desde creencias arcaicas y deidades locales hacia un sistema sincrético que absorbió influencias etruscas, griegas y de otras culturas a medida que el imperio expandía su alcance. Las primeras prácticas religiosas romanas, enfocadas en la función y la devoción a deidades prácticas, se transformaron con el tiempo en un panteón rico en mitología, que articulaba los valores y la identidad de Roma.
La incorporación de nuevas deidades y cultos extranjeros reflejó el espíritu inclusivo y adaptable de la cultura romana. Mientras que el eventual triunfo del cristianismo sobre las antiguas prácticas religiosas marcó un cambio trascendental que influiría en la historia y espiritualidad de Occidente por los siglos venideros.